Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí nuevamente, la doctora Perla Hernández y una servidora Elizabeth Chapa en Epinos Ministries, en este segmento tan hermoso, única, el cual te traemos de verdad temas y que de verdad hemos tenido muy linda respuesta. He estado leyendo sus mensajes, de hecho, nos da mucho gusto que nos puedas seguir y que puedas ser de bendición para ti, que puedas compartir estos videos, porque eso es nuestro deseo, que la gente pueda aprender juntamente con nosotros, ser edificada y que si hay alguna duda, o sea, de verdad escríbenos. Queremos, a medida que Dios lo permite, respondértela. Y hoy traemos un tema al cual, pues, ha sido un tema lleno de misticismo, lleno de debates. Yo creo que ha sido un tema que toda la vida ha estado ahí, desde que yo tengo uso de razón. Es una de las primeras preguntas que te haces, ¿verdad? ¿Hay vida después de la muerte? Ay, se me cerró mi computadora horrible, pero bueno. Pero yo creo que todo esto, de verdad que queremos compartirlo contigo. Fue un tema que vino y resaltó mucho a nosotros, ¿verdad, Ujú. Perla? Totalmente. ¿Hay vida o no hay vida? Porque hasta los científicos se hacen garras de que sí existe, no existe, compruébalo, no lo compruebas. Es un tema, no, yo creo que nada más, no desde que uno tiene su razón, es un tema que ha estado desde siglos atrás. Es una pregunta que yo creo que la mayoría o todos los seres humanos con el largo del tiempo nos hemos hecho alguna vez. ¿Hay vida después de la muerte? ¿O qué hay después de la muerte, verdad? Y yo creo que todo esto nos revoluciona a veces, porque cuando te pones a ver cosas, o sea, están los que creen que hay vida después de la muerte, pero también así están los que no creen que hay vida después de la muerte. Los que creen que hay vida después de la muerte, muchas de esas corrientes, religiones o pensamientos, ¿verdad? Sí. De esto, porque lo puedo decir de todas índoles, porque hay gente que cree que hay vida después de la muerte, pero no necesariamente es religiosa, ¿verdad? Simplemente es lo que cree. Entonces, hay algunos que creen que encarnamos en animales, hay algunos que creen que nos vamos a vivir a otro planeta o evolucionamos en otro ser, o sea, o en otro animal, O que reencarnamos en otra persona. Hay personas también que creen que hemos tenido varias vidas, o sea, en esta exacto, tierra y que han vivido en otros países y, o sea, que han tenido como muchas vidas. Incluso a mí me ha tocado escuchar gente que dice, eres un alma vieja y eres un alma joven. Como que, ¿what? Pero sí, quiero ser joven. no sé si tú has escuchado. Sí, y también tenemos que es todo otro tema, ¿verdad? Del que se habla mucho de los ovnis. Muchos creen o sea, aquí nos vamos, partimos a otro planeta, que los ovnis vienen por nosotros y simplemente vamos evolucionando. Bueno, hay tantas teorías, hay tantos dimes y van, y existe la gente también, Perla, que dice que no, que simplemente es esta vida, por eso tenemos que vivirla en gran manera y disfrutar, porque después de aquí ya no hay vida. Desenfrenadamente, claro. O sea, que Ujú. morimos y ya, no existimos, ¿verdad? Viven Lo la cual vida yo creo loca, todo el mundo, ¿no? que nadie quisiera creer o pensar en eso, ¿verdad? Bueno, hay tanto que se ha dicho, por eso queremos traerte este tema. No sabemos cuáles sean tus pensamientos, pero sí queremos ayudarte a aclararlos. Y hay vida después de la muerte. Yo quiero empezar, porque como todos nuestros programas siempre tratamos de venir, tratamos de traerte a ti o basarlo en una verdad, que es la palabra de Dios, que tiene más de 2000 años. Incluso, Perla, yo pienso que si la palabra de Dios no hubiera mencionado, o sea, este tema a lo mejor no hubiera estado en nuestros pensamientos jamás. Pero, Totalmente. ¿cómo vemos en la palabra, en la Biblia, cómo vamos viendo que hay muchos versículos que sí hablan que existe algo más allá de la vida? ¿Y qué son eso que existe más allá de la vida? Nos está hablando de un cielo y de un infierno. Pero antes de esto y de entrar a este tema, queremos leerte un versículo en Juan 5:24 y vamos a platicar un poquito sobre eso, donde dice, y les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree, estamos en Juan 5:24, la voy a leer en palabra de Dios para todos para que sea un poquito más fácil de entender, pero de aquí vamos a arrancar. Dice, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Aquí ya estamos hablando de algo, si existe una vida que es eterna. Dice, y no será juzgado porque ya ha pasado de muerte a vida. Y aquí estamos viendo cómo Juan, uno de los discípulos de Jesús, describe o nos deja saber
que si tú crees en el Salvador o lo que Él te está diciendo, Él fue uno de los discípulos de Jesús, los que vino y habló el Evangelio, ¿verdad? Todas las naciones, de ahí viene toda esta verdad. Fueron los que compartieron sobre el nacimiento de Jesús, todo lo que aconteció y bueno, te invitamos a que leas de veras la Biblia, que conozcas todo lo que ellos hablan y lo que me encanta cómo empieza Perla, porque dice, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, y lo dice, tiene vida eterna, no dice tendrá, tiene vida eterna. O sea, desde el momento en que tú vienes, tú te acercas, conoces al que le envió, lo recibes, tienes vida eterna, dice, y no será juzgado porque ya ha pasado de muerte a vida. Qué fuertes palabras. Digo, yo me imagino que para aquellos que no creen, dicen, ¿de qué está hablando este hombre, verdad? ¿O por qué lo dijo así? ¿Cómo él sabe que existe vida eterna si nadie sabe? Pues a él le fue de alguna manera revelado esto, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay, hoy en día son corrientes, por ejemplo, también la medicina se basa en eso, en que si no tienes manera de demostrármelo, no voy a creer. Y la Biblia también es muy clara en eso, o sea, la Biblia se trata de fe, se trata de creer lo que no es como si ya fuera. Y hoy en día, o dime si estoy mal, hoy en día todo, prácticamente todo es demuéstramelo. O sea, lo que me estás diciendo o tu creencia, demuéstramelo. Si no tienes evidencias para mostrármela, no existe para mí. Pero la Biblia es fe, o sea, la Biblia es, yo tengo evidencia en la Biblia para poder decirte todo lo que estamos hablando ahorita, pero al final de cuentas, no es como toque, sino al final de cuentas es tu decisión creer o no creer, porque la Biblia es muy clara, tú lo acabas de decir, el que cree, y también todo el que cree tendrá vida eterna, todo el que cree. Entonces, las bases ahí están en la Biblia, es cuestión de creer, es cuestión de fe. Y luego, ¿cómo se confirma? Porque dices tú, bueno, ¿por qué habló Juan esto? Y si vamos a Juan 11, 25, 26, pero ahorita queremos entrar más profundamente en todo este misticismo, pero queremos poner esta base. Dice, y Jesús les dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo vemos aquí que Juan estaba diciendo, si tú crees en el que me envió, dice, tendrás vida eterna? Pero aquí, o tienes vida eterna desde el momento que lo aceptas, dice, pero aquí es Jesús mismo diciendo, dice, yo soy a sus discípulos, yo soy, y esto lo vemos en Juan 11, 25 al 26, por eso Juan hablaba eso, porque le fue revelado, le compartieron sobre eso, ¿verdad? Que fue Jesús, dice, y les digo, Jesús hablando, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Wow, aquí esto No de verdad. morirá Dice, eternamente. y luego todavía les dice, ¿crees esto? O sea, es un boom. ¿De qué me estás hablando, Eli? Bueno, por eso son todos estos pensamientos. ¿Existe la vida después de la muerte? Miren lo que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Esto lo ves en Juan 11, 25, 26, lo vuelvo a repetir. No lo estoy inventando, aquí dice en la palabra de Dios. Dice resurrección, no reencarnación. Aparte, resurrección y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Es muy difícil de creer en algo que no se ve, pero me encanta porque cuando empieza a escudriñar la palabra de Dios dice, más bienaventurado es aquel que creyó en mí sin ver, que el que tuvo que ver para creer. Y bueno, por eso te invitamos a que leas la palabra de Dios, ya tú sacarás tus conclusiones, pero va a ser hermoso entenderla. Muchos de los hechos de Jesús han sido comprobados por los historiadores, por las personas que se dedican a ir a verificar la historia. Los arqueólogos, exacto. Todo ha sido confirmado. Ahora que nosotros estamos estudiando un poco más teología y todos estos temas, te das cuenta que todo ha sido comprobado. Entonces, si tú tienes, no sé, si tú de alguna manera eres tan escéptico, te invitamos a que te metas un poquito más profundo y que investigues todo lo que se habló. Pero yo quiero entrar en un tema aquí porque dice, y aunque estés muerto, vivirás. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces,
aquí te está diciendo Jesús, a ver, sí existe la muerte, porque te está diciendo, el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces la muerte sí existe. Dice, sino que vivirá eternamente. Entonces, y te está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, cuando dice, el que esté muerto vivirá, te das cuenta que todo aquel que viene, porque anteriormente leímos cómo dice, si alguien, bueno, dice, el que cree en el que me envió vivirá, dice Juan, y no morirá. Entonces, aquí Jesús te está haciendo una invitación a ti que nos ves, que te acerques. Él te dice que Él es la resurrección y la vida, que el momento que tú te acercas a Él, abres tu corazón, crees en Él, o sea, le permites ser parte de tu vida, que tú ya no vas a morir, sino que vas a vivir eternamente. Y ese es un regalo que Dios nos da, que es la promesa de la vida eterna. Y hay otro versículo, no recuerdo cuál es, que Jesús claramente dice, no sé si es el mismo en otra traducción, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eso qué significa? No existe otro camino ni existe otra verdad para la vida. O sea, claro, bueno, eso es lo que yo entiendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy en día hay muchísimas corrientes que te dicen cuál es la verdad o cuál es el camino para tu salvación o para tu felicidad o para vivir la vida, ¿no? O para, incluso hasta para recuperar tu vida y, como habíamos dicho, reinventar tu vida. Así Jesús dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una vez escuché hace poquito en una prédica precisamente que decían, o sea, basado en ese versículo que decía, Jesús, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, dice Jesús. Si no tienes a Jesús, estás sobreviviendo, porque claramente dice, wow, yo soy la vida. Dice, si no tienes a Jesús en tu corazón, en comunión, si no lo buscas, Él claramente dice, yo soy la vida. Y si no lo tenemos con nosotros, cerca de nosotros, estamos sobreviviendo en esta vida. Qué fuerte, qué impresionante. Pero bueno, queremos entrar más profundo en este tema, porque son muchas las preguntas, muchas, y de verdad que las respuestas, sí, te invitamos a que leas la Biblia y las encuentres ahí. Creo que es lo más seguro. Dice, pero poco se habla de lo que hay, o sea, y es verdad, porque poco se habla de lo que hay después de esta vida. Y aún en la Biblia no tenemos muchos versículos, pero más sin embargo, sí se habla y menciona dos lugares que te hablaba yo antes, que es el cielo y que es el infierno. Y qué fuerte, porque... No existen más, ¿no? Perdón, la Biblia no habla de otro lugar, no habla más intermedio, pero, como muchas otras corrientes también lo creen, ¿verdad? Y te voy a decir que, así es, y te voy a decir, Perla, que cuando hace referencia al cielo, siempre, cuando te hace referencia al cielo, se refiere a los que creyeron en Jesucristo. Y cuando hace referencia al infierno, cuando tú lees la palabra de Dios, fue a todos aquellos que rechazaron a Dios y no creyeron en su Hijo Jesucristo. Y esto, te digo, viene la palabra de Dios, pero qué fuerte, porque existe una historia. Bueno, pero antes de esa historia yo quiero leerte también otro versículo, que es Mateo 10:28, que fuerte lo dice Mateo, porque dice, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, ya ves que como muchas veces tenemos tantos temores en que nos vayan a matar, no nos vayan a violar, no nos vayan... Y aquí dice, enfermedad. Sí, y dice, no teman a los que matan el cuerpo. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Fíjate cómo dice aquí esta traducción, dice, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y está muy fuerte lo que está diciendo aquí Mateo, pero Mateo también te está haciendo una invitación. Si tú empiezas a escudriñar el libro de Mateo, a que te acerques a la verdad, a que te acerques a Jesucristo, porque en vez de temerle al hombre, o sea, que te quite la vida, es más bien temer. Y aquí la palabra temer no está hablando de temor, ay, pobre de mí, o tengo miedo. Está hablando de un temor reverente, más bien teman al que tiene el poder de quitarte la vida o mandarte a ese abismo que se le llama el infierno, que es la muerte. O sea, más bien sé temeroso y obediente, porque ese es el temor, más bien es esa obediencia completa, esa sujeción. Dice, al que puede destruir el alma y el cuerpo. Recordemos que tal vez
la palabra de Dios también dice que nos pueden quitar la vida, que tal vez nos pueden, no sé, o sea, nos pueden casi matar, casi muertos, pero el único que tiene la autoridad sobre tu vida y el que venció a la muerte fue Jesucristo. Entonces, el único que te puede quitar tu vida, ¿ok? Que dice hasta aquí, tu vida ya hasta aquí contaron tus años, ya de aquí en adelante ya no, es Jesús. Entonces, o Me Dios. atrevo a decir todavía, y me atrevo a decir todavía, por azares del destino, quizá lo voy a parafrasear de otra forma lo que tú estás diciendo, por azares de lo que pasen en la vida, uno llega a tener algún accidente o alguna bala perdida, algo de manera inesperada, pero tú o nosotros creíamos en el Señor Jesús, solamente pasa a ser una muerte física porque realmente Él nos prometió vida eterna, ¿verdad? O sea, podrán quitarme esto, mi cuerpo, pero no me quitan la vida. Podrán quitarme el aliento de este cuerpo, pero la vida, al final de cuentas, el que la tienen, mi vida, el que tiene en sus manos es Dios, es Él nada más. Repito, pueden quitarme este cuerpo, arrancarme de este cuerpo por cualquier circunstancia, pero mi vida la tiene Dios. Y dice, o sea, teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. O sea, tu vida, fíjate qué fuerte, porque no vas a dejar de existir, Perla. O sea, una vez, si tú la vida eterna sí existe, ¿cómo la quieres pasar? Porque la Biblia nos habla de dos opciones, o sea, el creer y el morir es ganancia porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, o el rechazar a Dios y ir a ese abismo, o nuestro cuerpo va a ir directamente al infierno, pero también habla de una eternidad de sufrimiento. Qué fuerte. O sea, nuestra alma no va a morir, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, hay vida después de la muerte. Sí existe la vida eterna. La Biblia es muy clara, la vida eterna existe. Ahora la pregunta sería ¿cómo y dónde queremos pasar esa vida eterna? Y yo creo que aquí, o sea, me abres un preámbulo para hablar de algo más, porque esta parábola está muy fuerte y esta parábola yo sé que es una de las que vino y nos abre un poquito más el entendimiento, decir, wow, o sea, aquí están hablando de algo espiritual, o sea, sí existe, ¿no? Y es la palabra de la historia del hombre rico y Lázaro, que menciona la Biblia, y está en Lucas 16, del 19 al 31, déjame leerla rapidito. Dice, había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro. Dice, que tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico, y los perros lambían sus llagas, dice, venían y lambían sus llagas. Tiempo después Lázaro murió y los ángeles del cielo, aquí estamos hablando del cielo, fíjense cómo ya, dice, vinieron y lo pusieron en un mejor lugar en el banquete al lado de Abraham. Abraham, recordamos que era Abraham, o sea, y Sara y Abraham, ¿verdad? Está haciendo mención a uno que también encontramos la historia en la Biblia, dice, el hombre rico también murió y fue enterrado. El hombre rico fue enviado al lugar donde estaban los muertos. Estamos hablando de muerte. Dice, y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro, porque lo conocía, ¿verdad? Dice, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Aquí estamos hablando que estaba sufriendo, o sea, de una sed que no podía saciar, ¿verdad? Dice, estoy sufriendo en este fuego. Y aquí, por eso, de aquí viene toda mucha parte de descripción del infierno, ¿verdad? Dice, pero Abraham le dijo, hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo, dice, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí a allá ni de allá acá. Entonces el hombre rico le dijo, Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá y dile que le advierta a mis 5 hermanos
y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Y podría seguir, ¿verdad? Pero aquí tú estás diciendo, o sea, ¿cómo vemos a alguien que lo tenía todo, a este hombre rico que no le faltaba nada, pero pues todas esas riquezas o esa vida, en, no sé, esa No le vida, faltaba nada material, pero le faltaba lo más importante. lo más importante que era Dios. Y lo alejó de la verdad, ¿verdad? Y vemos a alguien que realmente estaba sufriendo, pero yo creo que en algún momento él se arrepintió, en algún momento él conoció a Jesús a través de ese sufrimiento y lo vemos disfrutando de esa vida eterna. Y qué fuerte, porque ya se cambiaron los papeles, uno estaba pidiendo misericordia, ¿verdad? Pero ya era muy tarde. Entonces, no sé tú qué tanto has estudiado de la vida y de la, o sea, si hay vida más allá después de la muerte, te decimos sí, pero existe un cielo, existe un infierno y no sabemos qué tanto tú sepas de eso, pero sí te hacemos nuevamente, de verdad, la invitación a que vengas a la palabra de Dios y conozcas todo esto, porque habla de un infierno donde va a haber un eterno sufrimiento. O sea, Llanto y sufrir, rechinar de dientes, así lo menciona la Biblia. y estamos hablando de una vida eterna donde ya no vas a ser juzgado porque Jesús pagó por ti y derramó su sangre por ti para que tú tuvieras esa vida eterna. Entonces Él nos justificó delante del Padre y donde vamos a tener ese gozo eterno, esa vida eterna, ¿verdad? Ya todo lo que tú hiciste mal en esta vida, o sea, no va a contar porque fue justificado, ¿verdad? No sé cómo lo quieras. Yo quiero aclarar algo, nada más. Sí. Quizá muchos pudieran o pudiéramos decir, espérate, pero yo creo en Dios y yo creo en Jesús, pero yo vivo mi vida, o sea, yo sé que Él existe y yo sé que es Dios. Me he topado con Sí. respuestas desde, ahorita todavía no es tiempo de Dios, ahorita voy a vivir un rato más y más adelante probablemente me acerque a Dios. O pues, ¿cuál es el problema? No robo, no mato, no hago nada malo, no le hago daño a nadie, yo creo en Dios, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Pero la Biblia también es muy clara, donde dice Jesús que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Y al decir que separados de Él nada podemos hacer, vamos, se va a escuchar quizá muy tonto, pero la palabra nada, ahí, o sea, está diciendo nada. Ni siquiera los logros que tú puedas tener en esta vida se pueden comparar con lo que Jesús es. Entonces, es lo que quiero decir. O sea, no basta solo con decir, yo creo que Dios existe. También la palabra es muy clara donde dice, no basta solo con creer, pues los demonios también ellos creen. O sea, no es suficiente, ¿verdad? Con decir, yo sé que Dios existe y yo sé que Jesús existe, sino en los otros temas que hemos hablado anteriormente, sino hay que tener una comunión y una relación con Él, porque Jesucristo dijo, es bien claro, separados de mí, nada pueden hacer, vengan a mí y yo les daré de beber de esa agua que salta que salta de ustedes para vida eterna. Y déjame decirte, jovencita, a lo mejor te estamos hablando y dices tú, ¿de qué están hablando? O sea, yo ni sé nada de eso, ni me quiero preocupar, pero yo creo que por algo estás aquí, que es momento en que hagas tal vez que simplemente le des la oportunidad o te des la oportunidad de conocer un poquito más sobre esa verdad que nosotros estamos hablando, sobre eso que Juan dijo. O sea, que si tú conocías al que le envió, ibas a tener vida eterna. Jesucristo mismo lo está diciendo en su palabra y la verdad, si tú no crees en nada, es mejor a veces creer en algo. Y si esto es lo que te está ofreciendo una eternidad, yo creo que esa es tu mejor opción. Porque a veces dices tú, pues yo no creo nada, whatever. Pero bueno, de no creer a creer, a veces es mejor creer en algo bueno que en algo que no tiene valor. Y yo creo que hay un regalo implícito que es esa vida eterna. Entonces, a medida que tú conozcas más, date el tiempo para conocer, visita, a lo mejor conoces a alguna amiga que te ha hablado de todo esto, o alguna persona, o a tu abuelita, o no sé, o a lo mejor tú siempre lo has querido estudiar y no sabes, busca una iglesia, busca un lugar donde te puedan aclarar todas estas cosas que estamos hablando. Si no, escríbenos, por favor, estamos aquí para ti. De verdad se siente bien. Mira, Perla,
ahora que, por ejemplo, con todo esto del COVID que se vino, mis suegros, lo hemos compartido en otros programas, o sea, como mis suegros partieron con el Señor, pero hay una paz en las familias. Pude presenciar familias que de verdad todavía tienen el sufrimiento porque el ser querido se fue de una manera repentina y están sufriendo esa falta, esa ausencia. Déjame decirte, sí se siente la ausencia, pero tenemos una paz tan grande, mi esposo y yo, y la familia de mi esposo, todos todos conocen esta verdad en nuestro corazón de saber dónde están ellos, porque sabemos que tal vez sus cuerpos ya no están aquí con nosotros, pero su alma sabemos que tenía esa promesa porque ellos fueron creyentes y dieron su vida al servicio de Dios, no nada más creyeron. Nosotros, digo, yo conozco a Cristo también por parte de ellos, ¿verdad? De compartir con nosotros toda esta verdad que te estamos compartiendo ahorita y la verdad se siente una paz en nuestro interior de saber que ellos no están muertos, sino que pronto vamos a acompañarles en algún momento que Jesús venga por nosotros o Él decida que nosotros partamos de aquí, porque Él es el único que tiene el poder o el gobierno sobre tu vida o la muerte, ¿verdad? Y, y es muy bonito, es una paz que no se puede describir porque sabemos a dónde ellos pertenecían y que ellos tienen esa promesa de vida eterna. Entonces, de verdad que si han pasado todas estas ideas, yo te invito a que creas. Hay muchos casos de personas, Perla, y yo creo que tú conoces miles en hospitales que de verdad, si no dices tú, bueno, pues yo no quiero ir por la palabra de Dios, busca todo lo que esas personas han experimentado, que en un momento tal vez en que han estado entre la vida y la muerte, porque lo llamamos así, ellos se les ha dado, lo voy a decir con esas palabras, una oportunidad de continuar viviendo, pero muchos de ellos han experimentado y han visto que ese cielo y otros han Lo visto que ese hay allá. infierno. Oh my God. Digo, yo he leído muchos libros y están impactantes. Tú me hablabas de una película. Sí, no sé si la vieron, la película de La Cabaña, que de hecho está basada en hechos reales, como muchas otras películas, ¿verdad? Pero esa a mí en lo personal me impactó mucho porque tiene dos factores de los que muchos de nosotros nos hacen dudar en alguna parte de nuestra vida: la muerte de un ser querido y el accidente o el propio, vamos, ¿verdad? El sufrimiento propio porque perdió a su hija y tuvo un accidente él. Y eso fue como tú dices, Dios le permitió tener una experiencia. Si no has visto esa película, te la recomiendo, está basada en hechos reales. No es una película que alguien se sentó y escribió e inventó, es alguien que lo vivió y decidió prestar su testimonio, lo que él vivió, para poder compartirlo con otras personas y que lo pudieran hacer película, ¿verdad? Y realmente o sea, como médico te puedo decir que es una sensación muy fea cuando es, te haces tan sensible y tan tangible cuando ves los ojos de una persona que está a punto de fallecer y ves, obviamente uno como médico hace todas sus maniobras, hace todo lo que tiene que hacer. Es difícil también para nosotros cuando el paciente te dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me hagas nada y te firman y solamente quieren que estés ahí a su lado y ver cómo se va apagando esto en los ojos. Los ojos no van cerrando, es como, nunca lo he visto, pero es como si el espíritu, ese soplo dejara, ¿verdad? Y el cuerpo queda completamente inerte, todavía se puede sentir hasta el calor humano, pero ya no hay, vamos, ya dejaron este cuerpo, ya partieron hacia la eternidad. Yo en lo personal trato cuando yo estoy cerca de esas personas, trato aunque no hablen ya, me les acerco al oído y les hablo de Jesús, porque Jesús es tan bueno y tan misericordioso que hasta en el último momento Él puede recibirnos, ¿verdad? Entonces es lo mínimo que yo puedo hacer como médico, que me ha tocado hacer, pero o sea, de que la vida existe después de la muerte, la palabra es muy clara. El cómo la queremos vivir depende de nosotros. Y todavía me atrevo a decirte que si tú todavía pudieras decir, o sea, pues es que ni siquiera en la Biblia, pues es que ni siquiera esto, te voy a decir algo. Suponiendo que tienes razón, o sea, suponiendo que tienes razón y no pasa nada después de la vida, ¿verdad? Ni tú ni yo
O sea, tú y yo vamos a acabar donde mismo, si, suponiendo que la palabra no es real, ¿verdad? Vamos a acabar donde mismo, nos van a comer los gusanitos y ya, se acabó. Suponiendo que lo que te estamos diciendo es verdad, quizá no voy a escuchar, perdóname, quizá como lo voy a decir, suponiendo que lo que te estoy diciendo es verdad, nosotros te estamos compartiendo como la llave para la vida eterna con Jesús. Porque suponiendo, Para lo que te vivir y estamos no diciendo, morir. como te dije ahorita, suponiendo que lo que tú crees es real, el día que nos morimos no pasa nada. Suponiendo que lo que yo te estoy diciendo es real, si tú no crees, te va a pasar algo. Entonces, ahora sí que casi por lógica, no sé si me expliqué lo que quise decir, por lógica o por supervivencia o por no sé cómo decirlo, te conviene creer en que Así es. Jesús es tu Salvador y que te conviene creer que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Porque si yo te creo a ti, o sea, te digo, probablemente no, o sea, si pasa lo que tú dices, no pasa nada, pero si pasa lo que te estamos diciendo, nosotros te estamos dando, nosotros no, Jesús por medio de nosotros te está dando una oportunidad de vida eterna. No sé Y si me fíjate, expliqué lo que... Perla, también pueden echar un vistazo a las generaciones, cómo Dios habla de esa vida eterna y también habla mucho de las generaciones. Para todos aquellos Totalmente. que creen que la vida se acaba y ya, pues entonces, ¿para qué Jesús hablaría que Dios lo te le decía de las generaciones? ¿Cómo vemos que Ujú. afecta cómo nosotros actuamos en esta vida, cómo el fruto de nuestro vientre va a ser bueno o malo, o sea, va a venir en bendición o maldición? Y Sí, sí, cómo Dios hace tanto énfasis a esas generaciones, porque yo siento y sé que en algún momento, o sea, tú lo vas a saber. O sea, porque fíjate, o son bendecidas o son maldecidas, así dice no hay Deuteronomio otro punto, 28. O sea, que claro. las que vinieron en obediencia van a vivir una vida de bendición hasta la cuarta y quinta generación, y los que Ujú. no van a vivir en maldición. Y vemos a muchas familias que tú dices, bueno, pero a los pobres, ¿cómo les va mal? Y cómo es la Totalmente. enfermedad, y ya murió el abuelo, el primo, el hermano de lo mismo, y cómo han sufrido, pero también cómo actuaron, o sea, sus abuelos, o sus tatarabuelos, o sus padres. Entonces yo creo que también todo esto es bien bonito, Chava, venir a conocerlo, porque es más allá que la vida y la muerte, yo creo, no nada más es de que pues existe o no existe, yo creo que todo lo que nosotros hacemos en esta vida puede causar bendición o puede bendecir o maldecir hasta tus generaciones. Entonces, Totalmente. y lo vuelve a comprobar este hombre rico, déjame irle a decir a mis hermanos para que ellos no vengan a sufrir, ¿no? Y me imagino que si hubiera tenido hijos, sus hijos hubieran sido su mayor preocupación. Obviamente. Entonces, digo, todo lo que tú hagas hoy en día, todo lo que tú investigues, porque ahora estamos llenos de redes sociales, llenos de tanto en donde ir a Es correcto. investigar, de verdad, lo único que yo he aprendido de todo eso, porque a mí también me encanta ir a investigar y leer y hacer, y antes de entrar a un tema, yo de verdad leo desde psicología cristiana, no cristiana, o sea, todo, pero tu punto, tu base, de verdad, nunca te olvides, la palabra de Dios ha sido comprobada. O sea, Ujú. ni los científicos, psicólogos han podido venir en contra de la verdad que se estableció ahí. Yo estoy estudiando teología y todo esto de verdad que te impresiona cómo todo ha sido comprobado. Dios ha permitido y su verdad la ha sellado, y su verdad hasta el día de hoy no ha podido ser contradecida en Así es. muchas cosas. Entonces, mínimo es la palabra más segura. Todo lo que tú estudies, analices, investigues sobre esto, porque hay testimonios súper fuertes que te hablan de un infierno terrible, de un cielo hermoso, o sea, pero todo esto siempre básalo y tráelo a un punto de referencia que sea asertiva o más segura, y es la palabra de Dios. De verdad es la Biblia, la versión que tú quieras, pero de verdad que sea como tu punto de partida. Y te voy a Sí. decir, el libro de Apocalipsis, que ahorita estaba platicando con mi esposo, nos abre una cortina tremenda de lo que está en el trono de Dios, nos abre una cortina tremenda de lo que existe en ese cielo, del que Dios habla, el cielo, el infierno, de todo eso celestial, de todo eso y también del infierno. Pero de verdad es terrible, o sea, nosotros, a mi esposo le encanta, tenemos varios libros de testimonios, incluso hemos escuchado, hemos estado, sea, hemos sido partícipes de gente que ha tenido estos testimonios, perdón, que
O sea, Dios les dio otra oportunidad, simplemente les dio otra oportunidad, que han muerto, han visto ese túnel, o sea, en ese abismo de esa luz, y incluso Dios les ha dicho, sabes que todavía no es tu tiempo. Incluso otros, que es uno de nuestros líderes espirituales, que Dios, o sea, que Dios le dijo, sabes que tú toma la decisión, ¿quieres regresar o quieres quedarte? Y eso fue lo que Dios le dio la oportunidad de decidir. Y él dijo, tengo que regresar porque tengo que decirles que esto es verdad. O sea, él se pudo haber quedado y tenía una oportunidad tal vez de esa vida eterna, pero él entendió que todo lo que él decía se le afirmó la convicción, la verdad, y dijo, yo tengo que regresar, tengo que decirle al mundo lo que yo estoy viendo, que es verdad. O sea, todavía no, decido regresar para que muchos se salven. Y de verdad, Dios lo usa tremendamente. Eh, no sé, lo único que te podemos decir es afirmar porque tenemos esa convicción, aunque no se vea, que sí existe un cielo, que sí existe la vida y un infierno, que existe la vida después de la muerte, pero como decía Totalmente. Perla, tú decides cómo quieres terminarla, si en vida eterna o en un sufrimiento eterno. Entonces, pues bueno, no sé qué, si quieres agregar algo más, Perla. No, nada más quería hacer énfasis en que al final que comentaste en el libro de Apocalipsis, que te habla más de lo que vamos a ver. Muchos escuchamos Apocalipsis y se viene como que, ay, qué miedo, o Miedo. ay, es que, ¿verdad? Y no, no es un libro de miedo, no es un libro de espanto, no es un libro de terror. De hecho, en inglés, si mi memoria no me falla, es Revelation, que es revelación, no es Apocalipsis. Al decir revelación es como, vamos, su nombre lo dice, es darte a conocer algo que nosotros desconocíamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir Apocalipsis y prácticamente te habla, dime si estoy mal, prácticamente Apocalipsis habla de lo que existe después de la muerte, o sea, de todo ese mundo que nosotros no vemos, que existe después de la muerte física, habla tanto de la vida eterna en Dios, tanto de la vida eterna en el infierno. Mira, no lo iba a leer, pero déjame leer. Puedes, nomás te voy a leer un versículo de lo que está comentando Perla, que es Apocalipsis 4, para que veas la revelación que tuvo este hombre, sobre todo, como te dice Perla, es una revelación de lo que ella arriba dice, después de esto, es Apocalipsis 4 del 1 al 8, voy a leer. Dice, vi una puerta abierta en el cielo, muchos la han visto. Hay muchos testimonios de que cuando mueren ven esa puerta, ese túnel, esa puerta, y bueno. Dice, entonces la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta me dijo, acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. Dice, en ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo, como toda la gente tiene de que no existe, si existe, aquí lo habla la palabra de Dios, dice, sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Alrededor del trono un arco iris brillaba como una esmeralda y había también otros 24 tronos, los cuales formaban un círculo y en ellos estaban sentados 24 ancianos. Estos ancianos estaban vestidos con ropas blancas, por eso en las películas vemos mucho que siempre parece como en todas esas películas místicas, hasta de los dioses, los ponen en un Exacto. círculo redondo, ponen 24 ancianos y los ponen vestidos de blanco porque es así como describen la Biblia. Totalmente. Fíjate que es el cielo, ¿verdad? Dice, y estos ancianos estaban vestidos con ropas blancas y tenían una corona de oro en la cabeza. Del trono salían ruidos, truenos, relámpagos y delante del trono ardían 7 antorchas. Dice que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono aquí habla del espíritu de sabiduría, todo eso. Y habla de todos los ángeles y él describe cómo él se le reveló, ¿verdad? Porque esto vino por revelación del Espíritu, lo dice, cómo él vio ese trono y en ese trono obviamente era el trono de Dios, donde está Dios y cómo todos estos seres vivientes, ángeles, cantaban santo, 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 tú lo puedes leer, pero si tú empiezas a investigar, vas a ver qué tanto se habla del cielo, qué tanto se habla del infierno y cuál es la descripción de ellos. Y vas a tener una claridad y ya es convicción, o sea, ya es venir a creer que eso es real. Me estaba acordando ahorita
no recuerdo cuál es el versículo exactamente, pero hay un versículo que me encanta porque dice que no es que Dios se haya tardado, sino simplemente no quiere que nadie perezca, no quiere que o sea, Él quiere que todos estemos con Él en la vida eterna. Y Jesús también claramente dijo en los evangelios, yo me voy porque yo les voy a preparar una habitación para ustedes. O sea, yo me voy a encargar de que cuando tú llegues a ese lugar, tú tengas un lugar en donde tú vas a estar, donde tú y yo vamos a convivir. Entonces, Jesús está preparando un lugar, o sea, preparó un lugar para ti, para mí, y no quiere que nadie, o sea, porque a veces uno puede decir también, no, pues es que yo creo que yo no, quizá yo no, Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que falte nadie, Él quiere que todos estemos en la vida eterna con Él. Y eso que tú estás, dice, está en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa. Bueno, lo estoy leyendo en la Reina Valera, dice, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en otras versiones es lo que tú dices, que nadie se pierda, que todos vengan a creer y sean, ¿cómo decirles? Reciban ese regalo de vida eterna. Gracias. Ay, pues qué hermoso. Yo quiero orar por todas aquellas que andan en esta búsqueda de la verdad, en este camino, para que pues todo esto que nosotros compartimos pueda darte una dirección que pueda venir a aclarar todos esos pensamientos que tú tienes, si existe o no existe, y mi deseo es que todo esto que nosotros te platicamos no te confunda más, sino que ponga una sed de investigar y profundizar más, y Dios, oro a Dios para que tú lo hagas en la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo quien te revela la verdad, porque es todo esto que te estamos diciendo, sabemos que es la verdad. Dios lo dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y toda verdad que tú andes buscando está en Él, en la revelación de lo que Él nos dejó, que es la Biblia, su palabra. ¿Quieres orar? Señor y Dios, Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por cada una de las personas que están viendo este video. Te pido, Espíritu Santo, que nos guíes hacia la verdad, que nos guíes a conocer más a Jesús, que nos guíes hacia el camino, hacia la verdad y la vida que es Jesucristo, Espíritu Santo. Ayúdanos a conocer a Jesús en el nombre de Jesús. Revela tu palabra a cada una de las personas que está escuchando, para que podamos entender y comprender, Señor, la vida eterna y que la queramos vivir contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, este fue otro programa más de Única. Entonces, la respuesta, ¿hay vida después de la muerte? Sí, pero tú decides cuál. Dios te bendiga y pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Un gusto estar contigo. Comparte el video. Bye. Bye, bye. Bendiciones.